Muy buenos días, amados hermanos, hermanas y amigos y amigas. Es un verdadero privilegio nuevamente el poder llegar a sus hogares. En esta mañana pues queremos agradecerle al Padre por la vida de cada uno de ustedes, pero principalmente por la oportunidad que nos da de poder compartir y de poder meditar en su santa y bendita palabra. Creemos que el Padre es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y nosotros pues debemos de recordar que son nuevas sus misericordias cada día. Gracias a ustedes por seguirnos en estas plataformas que hemos habilitado para que usted también pueda, al igual que nosotros, ser instruidos en la palabra de nuestro Padre Eterno. Sabe que lo puede hacer en YouTube, en Ministerio Shedeur, en Facebook, en Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Si usted desea, pues también desea suscribirse para recibir las notificaciones de una forma directa. Esto no tiene ningún costo para usted. Pues solo tiene que presionar la campanita y ahí le estarán notificando exactamente cuándo son nuestros programas para que usted los pueda seguir en directo y pues también para que pueda compartir con nosotros haciéndonos llegar sus comentarios principalmente, ¿verdad? Para que pueda interactuar en cada una de las actividades que nosotros tenemos. Antes de iniciar, pues quiero hacer una oración pidiéndole al Padre Eterno que Él a través de su palabra venga a bendecir la vida de cada uno de nosotros y que este sea un tiempo muy bueno para nuestras vidas. Creemos que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos muy especiales donde estamos y seguiremos viendo la gloria de nuestro Padre Eterno. Veremos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y creemos que pues Él viene pronto y debemos de estar preparados para podernos encontrar con Él. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos a ti todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Gracias por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Padre, de poder ser instruidos, enseñados a través de ella, Padre bendito, de poder, Padre, estar en este tiempo en comunión contigo, Padre, sabiendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias a ti, Señor Jesús, por la obra redentora que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que tú te sigas manifestando siempre en nuestras vidas como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hoy queremos suplicarte a ti, Señor Jesús, seas el centro de esta reunión, porque tu palabra declara, Padre eterno, que donde dos o tres nos reunamos en tu nombre, Señor Jesús, en medio de nosotros tú estás, y que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de nuestros oídos, porque tu palabra declara que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hoy trae libertad a nuestras vidas, Padre, para que podamos alabar, bendecir y glorificar tu nombre cada día, Padre. Y suplicamos a ti, Señor Jesús, que todo espíritu contrario que quiera venir a afectar nuestras vidas en este tiempo sea quitado de nosotros, que tu ángel acampe alrededor nuestro, tu sangre preciosa y bendita nos cubra, Señor Jesús, y alrededor de cada uno de los hermanos y hermanas que estarán viendo esta transmisión de una manera directa o la están viendo de una manera directa y la verán posteriormente. Hoy venimos a suplicar que tú tomes el control, Señor Jesús, porque a ti te ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra, y a ti la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno. Amén. Pues antes de empezar el tema, si usted vio el título, se llama Agradando al Padre. Pues de qué manera vamos a agradar al Padre es lo que nosotros tenemos que descubrir en este tiempo. Quiero pues expresar nuestras muestras de condolencia de parte del ministerio que representamos, así como de mi familia, a la familia Villalobos Contreras, especialmente a mi hermano Gamaliel, a mi hermano Guidel, a su madre y a cada uno de sus hermanos, por el fallecimiento de su padre el día martes, mi hermano Benedicto. Y pues yo creo que este tema se presta para hablar un poquito de la obra que mi hermano hizo en su tiempo. Pues muchos no le conocerán, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle, conocer parte de su historia y pues supimos de parte de él que pues cuando él inició su obra o la obra en el ministerio al cual el Señor Jesucristo le llamó, pues no fue un trabajo muy fácil. Él se desarrollaba
en el departamento de Santa Rosa y principalmente en uno de sus municipios, y pues le tocaba ir a compartir la palabra caminando 2-3 horas y regresaba. Tenía que cargar él con sus hijos los instrumentos, y yo creo que esto es parte de una buena enseñanza para cada uno de nosotros, que a veces deseamos la parte fácil, ¿verdad? No nos gusta la parte un poquito compleja en el Evangelio, en poder llevar la palabra del Señor, pero dice que pues los que llevan la palabra del Señor irán con tristeza, con llanto, pero después regresarán con gran gozo y alegría. Así es de que, mis hermanos, que el Señor a través de su Espíritu Santo venga a consolar y a confortar sus corazones. Esperamos que el Padre Eterno pues les guíe a ustedes a través de su Espíritu Santo, y el legajo que dejó mi hermano Benedicto para sus vidas como ejemplo, ustedes lo puedan poner por obra. Pues nosotros creemos que este es un tiempo donde el Espíritu Santo va a venir a consolar, a confortar la vida de cada uno de ustedes, y esperamos, hermanos, que pues este sea un tiempo donde también ustedes puedan apreciar la obra que el hermano hizo, y los hermanos que le conocieron pues que puedan atesorar lo que el hermano hizo también, dando su vida, buena parte de su vida, para poder llevar el Evangelio al necesitado, al hambriento, al afligido, al menesteroso, llevando palabras de consuelo a todos aquellos que estaban afligidos. También pues queremos agradecerles a ustedes y pedirles disculpas porque el día miércoles no tuvimos nuestro conversatorio, ¿verdad? No es que no paguemos la energía eléctrica, sí la pagamos, pero tuvimos un problema con la energía eléctrica acá en el sector donde vivimos. Pues se cayó una rama de un árbol que afectó el circuito de toda la colonia y una buena parte de la zona. Entonces por eso no pudimos transmitir. Pues estuvimos sin energía alrededor de unas 8 horas, y pues esperamos que en los próximos días esto no suceda, pero son cuestiones ajenas a nosotros. A veces pues la tecnología falla y pues nosotros entendemos esta parte. También quiero enviar mis muestras de aprecio al hermano Max, decirle pues que estamos orando por sus necesidades. De hecho, cuando ustedes quieran participar, hermanos, en las oraciones, yo les invito a que nos acompañen en los ayunos los días jueves a las 9 de la mañana. Y pues oramos y hemos estado orando por la vida de mi hermano Max y su familia, también por la vida de mi hermano José Luis. Y esperamos que este sea un buen tiempo para ustedes, donde el Padre traiga respuesta a la vida de cada uno de ustedes. Quiero empezar nuestro tema del día de hoy, y yo creo que es muy importante que nosotros analicemos lo que la Escritura nos dice. Cuando los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo le dijeron que les enseñase a orar, el Señor les da una oración que es muy poderosa, que de hecho nosotros muchas veces repetimos y repetimos, pero realmente tendríamos que ir analizando el contexto de esta oración para que nosotros podamos ver que la oración en sí tiene mucho poder, tiene mucha autoridad, habla de muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer, pero también de las que nosotros necesitamos. Y sabemos que tenemos un buen Padre. De hecho, el Padre dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Eterno no nos dará a su Espíritu Santo. Hoy entonces yo quiero pedirle a usted que pues si nosotros meditamos en esta oración, cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad en los cielos, así como en los cielos, aquí en la tierra. Fíjese que esta oración es poderosa, porque dice que cuando nosotros oramos le decimos: Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como ha sido hecha en los cielos. Y entonces la voluntad del Padre, para principiar, es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hay algo muy interesante pues que nosotros debemos de meditar cuando leemos la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que nos dice en su capítulo 12 que nosotros debemos de comprobar cuál es la buena, fíjense hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nosotros debemos de comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Padre Eterno. O sea, nosotros debemos de comprobar si efectivamente estamos agradando o no estamos agradando al Padre, haciendo
no nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre eterno. Hay un pasaje en la Escritura que pues a mí siempre me ha gustado mucho y siempre pues le he pedido al Señor que me ayude, pero siempre lo he enfocado en la segunda parte, pero yo quiero hoy hablar en cómo hacer la voluntad del Padre. El Salmo 143, versículo 10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Fíjense que acá el salmista le está diciendo al Padre: enséñame tú. O sea, el Padre es nuestro maestro. Hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y continúa: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando nosotros analizamos un poco más, porque a veces nos confundimos en esta parte de la Escritura, pero vemos el contexto de lo que el Señor dejó establecido en su palabra, y analizamos lo que el profeta Isaías nos dice en su capítulo 58, versículo 13, pues ahí el capítulo 58 nos habla del verdadero ayuno, pero el versículo 13 nos habla de algo muy importante. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie. Nosotros entendemos que el día de reposo es el séptimo día, después de que el Señor creó los cielos y la tierra, porque Él lo dejó establecido así en su palabra. Dice que 6 días trabajó el Padre haciendo su creación, hablando y que su creación fuese completa, más el séptimo día Él reposó, y el séptimo día es lo que usted y yo conocemos en esta tierra como sábado, que en sí es el día de reposo. Y continúa este versículo. Lo voy a volver a leer nuevamente. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí, cuando el profeta Isaías nos habla en relación a esto, nos está diciendo que en este día de reposo nosotros no debemos de hacer nuestra voluntad, ni debemos de buscar nuestra voluntad, sino debemos de buscar la voluntad del Padre, y no debemos de hablar nuestras propias palabras. Y para concluir, pues quiero hoy ya tomar el pasaje que nos va a servir para poder esta mañana poder meditar en la palabra de nuestro Padre eterno, y vamos a ver qué tan impresionante es esto, hermanos, porque de hecho este pasaje está en el libro de los Salmos, en su capítulo 40, los versículos 7, pero también está en la epístola de los Hebreos, en su capítulo 10, versículos del 9 en adelante. Dice acá el salmista en Salmos 47: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjese que esto es muy interesante cuando nosotros analizamos la historia de David en su capítulo 139 de Salmos. Dice que todas las cosas que estaban escritas de David, todas fueron cumplidas sin faltar ni una de ellas. Estaban escritas desde antes de la fundación del mundo, porque empieza este salmo diciendo: mi embrión vieron tus ojos. Y entonces David declara que todo lo que estaba escrito de él se dio sin faltar nada de esto. Y entonces continúa en el versículo 8 diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y cuando nosotros analizamos el contexto de este salmo, y le decía yo, lo vemos en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 10, versículos 9, está hablando precisamente del Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Él o la voluntad del Padre que le envió? Él siempre declaró que Él venía a hacer la voluntad del Padre que le había enviado. De hecho, Él dice: yo vengo a entregar mi vida por mi propia cuenta. Nadie me la quita. Yo la doy por sí mismo, dice. Entonces,
Yo se lo estoy parafraseando. Entonces el Señor Jesucristo venía con un propósito aquí en la tierra. Y el primer propósito que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida, amados hermanos, hermanas y amigos y amigas, es hacer la voluntad del Padre. Pero entonces ya acá el salmista nos habla de 5 elementos que yo quiero tocar en cómo hacer la voluntad del Padre. Y nos los da después de esto que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Posteriormente dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, la ley del Padre es buena, es perfecta y es agradable. La ley del Padre viene a instruir nuestras vidas. Pero el salmista dice que la ley está en medio de su corazón. Recordemos que el Padre fue claro al decir que escribiría en nuestra mente y en nuestro corazón su ley para que cada uno de nosotros la pueda poner por obra, que ya no estaría escrita en tablas de piedra, sino estaría escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces nosotros acá podemos ver que el salmista está diciendo que esta ley está en su corazón. De hecho, cuando nosotros analizamos a Josué, dice que él y su familia servirían a Yahweh. En la ley de Yahweh meditaré de día y de noche. O sea, es una parte que cada uno de nosotros debe de hacer, meditar en la palabra de nuestro Padre eterno. Continúa con el versículo 9 diciéndonos: he anunciado justicia en grande congregación. O sea, otro de los elementos para poder agradar al Padre es anunciar justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Yahweh, tú lo sabes. O sea, hablar de la grandeza y del poder de nuestro Padre eterno. Versículo 10, no encubrí justicia dentro de mi corazón. Y escuche bien lo que continúa: he publicado fidelidad y tu salvación. El Padre eterno es fiel. Dice la Escritura que aunque nosotros los hombres somos malos, somos infieles, Dios permanece fiel. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Recordemos lo que la Escritura dice, que nuevas son las misericordias del Padre cada día, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y el versículo 11 nos dice: Yahweh, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Necesitamos ser guardados por el Padre, pero aquí el salmista nos dice que vamos a ser guardados a través de la misericordia y de la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién nos guía a esa verdad? El Espíritu de verdad. Y la pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos en este tiempo, entonces, para ser guardados, ¿estamos aplicando la parte de la misericordia y de la verdad? ¿Dónde encontramos nosotros la verdad? La encontramos en la palabra de nuestro Padre eterno. Y entonces quiero tocar estos 5 aspectos que le decía, porque si el deseo suyo y el deseo mío es agradar al Padre, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la voluntad del Padre en nuestras vidas. Y la voluntad del Padre, de acuerdo a lo que el salmista nos dice, es que la ley de nuestro Padre eterno esté en nuestros corazones. Obviamente no únicamente que la conozcamos, hermano o hermana, porque la podemos conocer. El objetivo es ponerla por obra, como dijo Santiago, que nosotros no solamente debíamos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de nuestro Padre eterno. Y entonces veamos qué nos dice el segundo libro de los Reyes en su capítulo 23, versículos del 21 en adelante, cuando nos habla de la ley. Aquí pues vamos a hablar de un rey llamado Josías, ¿verdad? Que era muy joven cuando él tomó el reinado de Israel. Y entonces, si usted tiene su Biblia a mano, me gustaría que la pueda
sacar y que nosotros podamos meditar juntamente con usted en esta palabra. Recordemos que lo primero que dijo el salmista era guardar la ley de nuestro Padre eterno en nuestros corazones. Y dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Yahweh, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Fíjese que es interesante porque Josías empieza a decir que se haga la Pascua conforme a lo que está escrito en el libro del pacto, no conforme a lo que los sacerdotes consideraban, sino a lo que conforme al Padre le había dado las instrucciones a Moisés se debía de hacer. Versículo 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Yahweh en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en la tierra de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que están escritas en el libro que el sacerdote Elías había hallado en la casa de Yahweh. Esto es muy interesante que nosotros lo analicemos. De hecho, el rey Josías no únicamente pidió que se celebrara la Pascua, quitó a todos los adivinos, encantadores, terafines, todas las abominaciones que el pueblo de Israel ya hacía en ese tiempo, y yéndose a prostituir, declara la palabra, ¿verdad?, en pos de dioses ajenos. Entonces la pregunta, hermanos, muchas veces en nuestras vidas, si queremos hacer la voluntad de nuestro Padre eterno, ¿será que en nosotros hay dioses ajenos? A veces el trabajo es un Dios para nosotros. A veces la misma familia es un Dios para nosotros que no permite que nosotros podamos buscar a nuestro Padre eterno. Somos esclavos del tiempo muchas veces para los quehaceres propios de nosotros, pero no le dedicamos a nuestro Padre eterno el tiempo que le tenemos que dedicar. Y entonces también Josías dice que quitó todo eso, todo lo que estaba escrito en el libro que el sacerdote Hilcías había encontrado. Cuando usted y yo leemos lo que conocemos como los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio o en el libro de Éxodo, usted y yo podemos encontrar ahí de qué nos está hablando el Padre Eterno. Sabemos, no debemos de matar, no debemos de codiciar a la mujer de nuestro prójimo, no debemos de mentir, etc. Pero hay mandamientos que nosotros dejamos. Amarás al Señor Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. También nos declara del día de reposo, que debemos de reposar, el día que el Padre dejó establecido para la vida de cada uno de nosotros. El versículo 25 dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Yahweh de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Imagínense, hermano, qué impresionante. O sea, David fue un hombre conforme al corazón del Padre Eterno. Pero dice que en todo Israel no hubo otro rey como Josías, ni aun su propio ancestro David fue como él, ¿verdad? Que se convirtió al Padre Eterno con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas, y puso énfasis en hacer toda la ley que Moisés había dado. Y dice que después de él no nació otro rey igual a él. A veces nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer tu voluntad, Padre. La voluntad del Padre está en conocer sus mandamientos. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Y el Señor Jesucristo dijo que el otro mandamiento era similar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos al Padre, vamos a cumplir la parte que nos corresponde, los mandamientos que están encerrados para Él. Pero si amamos a nuestro prójimo, también vamos
amarle, no matando, no robando, no adulterando, no codiciando, etcétera. Así es de que la invitación es para que pues no nos quedemos únicamente con los dos versículos que nos hablan del amor en lo que usted y yo conocemos como Nuevo Testamento, porque dice claramente que este segundo mandamiento, en él se encierran la ley, dice, o en estos dos mandamientos se encierran la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor hacia el Padre y hablamos del amor hacia el prójimo, estamos hablando precisamente de los 10 mandamientos que el Padre Eterno dejó instituidos en la ley que le dio a conocer a Moisés. Josías significa Dios sana, el fuego del Señor. Nuestro corazón debe de arder, ¿verdad? Debe ser una llama que esté siempre encendida para buscar al Padre en todo tiempo. Entonces, nosotros podemos ver que si algo le agrada al Padre, es que le obedezcamos en lo que Él dejó establecido en su palabra. Josías lo hizo. ¿Qué impide que usted y yo lo podamos hacer en este tiempo? Aún algunos de nosotros ya entrados en años. Si usted es joven, pues medite en la ley del Padre, aún en su juventud, ¿verdad? Y si es niño, pues usted, padre, instruya a los niños en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque cuando fueren viejos dice que no se apartarán de ese camino. El otro aspecto del cual habla el salmista es que anuncia la justicia en la congregación. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, la justicia del Padre nosotros tenemos que proclamar. ¿Y en dónde empieza la congregación? Dirá usted, tal vez, si no nos reunimos muchas veces. Pero empieza en familia. Usted y yo podemos meditar en la palabra del Señor en nuestra familia, en nuestros hogares. Hace un año, o tal vez muchos de nosotros estábamos afligidos, ¿verdad? Por esto de los encierros a los que estuvimos siendo sometidos por buen tiempo, casi un año. Y muchos de nosotros buscamos el poder congregarnos en familia. La pregunta es si aún lo seguimos haciendo. Yo creo que lo hemos dejado de hacer. Y aquí pues el apóstol Pablo nos indica en la primera epístola a los tesalonicenses lo siguiente en su capítulo 2 versículos del 3 en adelante. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Hace algunos miércoles atrás tuvimos la oportunidad de conversar en relación a las doctrinas y aquí el apóstol Pablo nos está haciendo la aclaración que la exhortación no procede de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí voy a terminar de leer y quiero hacer énfasis en algo. El versículo 5 nos dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjense que quiero empezar por el versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, cuando presentamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador para nuestras vidas, pues nosotros decimos, mire, Dios le ama y sabemos que Dios nos ama. Pero sabemos que hay muchas de las personas a las cuales les hablamos que están en pecado o en una condición que de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Eterno no es agradable a Él. Y muchas veces nosotros solapamos esta parte del pecado. Yo no digo que nosotros seamos abusivos o insultativos para poder hablar de esto, pero sí tenemos que hablarle a las personas porque aquí está hablando de la justicia divina. Y entonces la justicia divina dice que nadie quiere que el Padre que se pierda, sino que, ¿qué dice?
todos procedamos al arrepentimiento. ¿Pero qué arrepentimiento? El arrepentirnos de nuestros pecados, el arrepentirnos de nuestros malos hechos, de nuestra condición pecaminosa, porque todos pecamos. Pero hay pecados que se mantienen y pues no se corrigen. Entonces el apóstol Pablo, cuando nosotros ya regresamos al versículo 4, dice que él, cuando predicó la palabra del Señor, lo hizo no para agradar a los hombres, sino para agradar al Padre que prueba nuestros corazones. Así es que cuando usted tenga la oportunidad de hablar con alguien que sepa que está en la condición de pecado, sí, hermano, es bueno que usted le diga que el Padre eterno le ama, porque Dios ama al pecador. Pero lo que Dios hace es aborrecer el pecado. Usted y yo lo conocemos. El amor del Padre es tan grande para cada uno de nosotros que nos sacó de las tinieblas, dice su palabra, a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin Cristo y sin esperanza, dice la Escritura, y de ahí el Padre nos sacó. Pero el hecho de que nos haya sacado también implica algo, que nosotros dejásemos nuestra vieja naturaleza pecaminosa y pudiésemos nacer de acuerdo a la Escritura que dice del agua, pero también del Espíritu. Que pudiésemos ser esos nuevos hombres de acuerdo a la Escritura. Cuando hablo de hombres no solo me refiero al sexo masculino, sino hombres y mujeres, ¿verdad? Que podamos ser esas nuevas criaturas abandonando o dejando el pecado que antes nos asediaba. Así es de que el apóstol Pablo aquí nos es claro diciendo que él en ningún momento trata de agradar a los hombres. Y aquí pues yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Y es lo que nosotros en la antigüedad conocimos como las famosas indulgencias, que antes, para que los pecados fuesen cubiertos, ¿verdad? Las personas ricas llevaban dinero, ¿verdad? Y se les recibía el dinero y se les decía que sus pecados habían sido perdonados. Hoy no estamos en ese tiempo de indulgencias de dinero. Nuestra indulgencia viene con reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pedirle perdón por nuestros pecados y apartarnos de ellos, como dice el libro de Proverbios en su capítulo 28, capítulo 28, versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos, éste alcanzará misericordia. Así es de que cuando tengamos que decirle a alguien, hermano, que lo que Dios está esperando es que se aparte del pecado, lo podamos hacer con toda la libertad, insisto, no insultando, pero pidiéndole al Espíritu Santo que ponga las palabras correctas en nuestra boca para poder exhortar, porque recordemos que la palabra del Señor nos instruye, nos enseña, pero también nos exhorta y amonesta en amor. De hecho, el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo, en su capítulo 2, versículos del 12 en adelante, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hago un paréntesis aquí. Cuando yo le digo que nosotros tenemos que hablarle a las personas de sus pecados, hermanos, la Escritura dice que nosotros no debemos de ser partícipes de pecados ajenos. El viernes en la noche estábamos compartiendo con los hermanos, ¿verdad? Y hablaba yo con ellos y les decía que la función mía y la función suya en este tiempo, en esta tierra, hermanos, tiene que ver con algo que se llama ser atalayas en nuestro tiempo. Y el atalaya tenía dos funciones: uno, convocar al pueblo cuando habían santas convocaciones, pero también la otra era alertar al pueblo cuando había peligro. Si usted y yo no hablamos claramente cuando las personas están en una condición pecaminosa, esa sangre nos va a ser demandada a cada uno de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo dice que pues esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, nosotros no podemos adaptarnos a este mundo, a las leyes que el mundo quiere establecer en este tiempo para nuestras vidas. Yo recuerdo que hace algunos días, cuando estábamos hablando de las doctrinas, creo yo, hacía un comentario que en este tiempo se nos va a tratar de inducir a todos los seres humanos a poder llegar a una sola religión. Y esto no es posible porque la religión nos salva. El único que nos salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su obra redentora en la cruz del Calvario, por haber entregado Él su cuerpo para el perdón de nuestros pecados y haber derramado su sangre para que nuestras vidas fuesen limpias por esa sangre como expiación por nuestros pecados, pero para que participásemos cada uno de nosotros en el pacto de vida que Él estableció, confirmándolo con su propia sangre. Así es de que la invitación es para que usted y yo tampoco militemos ya en los negocios de esta vida, como dice la Escritura, sino que en este tiempo empecemos a agradar al Padre en todo lo que la palabra dice. No es fácil, yo no le puedo decir a usted que esta sea una parte fácil, a veces es un poco compleja, pero aquí el apóstol Pablo termina diciéndole a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Necesitamos tener el entendimiento de nuestro Padre eterno. El tercer aspecto, dice el salmista, no encubrir la justicia del Padre eterno en el corazón. Este tiene que ver un poco con el otro que acabamos de hablar, de comentar hace un momentito. O sea, no tenemos que encubrir la justicia del Padre eterno. Romanos, el epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí esto nos involucra a todos. Cuando nos hablan romanos, algunos dirán, mire, pero es que la ley es para los judíos. Bueno, nosotros debemos de considerar que el pueblo, cuando hablamos de judíos, estamos hablando del pueblo de Judá, ¿verdad? Ya los hermanos pues han tocado esto en algunos estudios los días miércoles, pero dice que no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe. Bueno, pues si usted no cree que debemos de aplicar la ley, pero si usted cree que debemos de aplicar la fe, pues debemos de aplicar estos mandamientos que el Señor nos da. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le habían prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, acá dice que la promesa va a ser dada para todos aquellos que guardamos la fe. Nuestra fe va a ser contada por justicia. En la primera parte que hablamos de esto, hablábamos de poner por obra la ley. Obviamente, pues ya sabemos que la ley en este tiempo no son los sacrificios que anteriormente se presentaban para expiar nuestros pecados.
Ese sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí, o por mí y por usted. Pero aquí también dice que nosotros debemos de aplicar la fe. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si usted piensa que únicamente debemos de aplicar la ley, pues está equivocado. Debemos de aplicar también la fe. Y si usted piensa que debemos de aplicar únicamente la fe, pues yo digo que también está errado, porque debemos de aplicar la ley. Porque en la fe nosotros sabemos que debe estar puesta en el autor y consumador de ella, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no vino a transgredir la ley, Él vino a ponerla por obra. Él vino a obedecer al Padre en todo lo que estaba escrito. Así es, hermanos, que si algo le agrada al Padre, es que nosotros, para tener la justicia del Padre, tengamos fe. Podamos ser justificados a través de la gracia que hemos recibido, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que este tercer elemento pues ya nos habla, no solamente ley, no solamente fe. De hecho, Santiago dice, la ley sin obras es muerta, y la ley sin fe es muerta, y la fe sin obras es muerta. Hermanos, debemos de tener obras, poniendo por obra la palabra de nuestro Padre Eterno, y debemos de tener fe. La fe es el testimonio que nosotros tenemos de poder agradar a nuestro Padre Eterno. De hecho, la epístola a los Hebreos nos dice en su capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, Enoc caminó 300 años con el Padre. Caminó 300 años. Y dice que él no vio muerte, sino fue traspuesto. Pero tuvo testimonio de haber agradado a nuestro Padre Eterno. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, aquí nos habla de tres hombres. Nos habla de muchos más cuando usted lee la Escritura. Pero de estos tres hombres dice Enoc, ¿verdad? Que ya le dije, caminó con el Padre 300 años. Noé preparó el arca, pero preparó el arca no para salvarse él, sino también para salvar a su familia. ¿Está preparando usted el arca para salvar a su familia? ¿Está usted orando, intercediendo por su familia? Porque recuérdese usted que ni la esposa de Noé ni sus hijos murieron. Y cuando nosotros vemos a Abraham, nos dice que Abraham obedeció para salir. ¿Para salir de dónde? ¿Está usted obedeciendo el llamado de Dios para salir de las cosas de este mundo? Por eso cuando hablábamos de cómo agradar a Dios, a nuestro Padre Eterno, tenemos muchas veces que dejar las cosas del mundo.
Recordemos que nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino es celestial. Y que el Señor Jesucristo vino a preparar morada para usted y para mí en esta tierra. El cuarto elemento que quiero tocarles es publicar la fidelidad y la salvación del Padre Eterno. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dejó un mandato. En Marcos, en su capítulo 15. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, nos dice, id y hacer discípulos en todas las naciones. La pregunta es, ¿está promulgando usted la palabra de salvación? Yo agradezco a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que comparten estos mensajes, y les he dicho, no es para mi vanagloria, sino es para honra y gloria del Señor. Si estos mensajes han sido de edificación para su vida, usted compártalo. Comparta las buenas nuevas de salvación, porque ese es el Evangelio. Compartir las buenas nuevas de salvación. Salmos capítulo 89, versículo 1 nos dice, las misericordias de Yahweh cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿Proclama usted la fidelidad de Dios? ¿O es un creyente que está encerrado entre cuatro paredes? El Padre nos ha llamado a proclamar su palabra, sus misericordias. ¿Qué es la misericordia? Compadecerse de las miserias ajenas. Él se compadeció de mis miserias. Porque como le digo, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Era un pecador y sigo pecando. Pero hoy puedo ver la gracia del Padre Eterno manifestarse en mi vida. ¿Cuántos están sin Cristo y sin esperanza? Están muertos en sus delitos y pecados. Están en el pozo cenagoso o en el polvo del muladar. Pero necesitan a alguien que les hable de la palabra del Padre Eterno. ¿Usted quiere apuntarse? ¿Usted quiere agradar al Padre para ello? Este es un buen tiempo para que lo pueda hacer. Proclame las verdades de nuestro Padre Eterno. Reitero, la voluntad del Padre es que nadie se pierda, mas que todos procedamos al arrepentimiento. Tal es la grandeza y la misericordia del Padre Eterno. Hubo un hombre que fue llamado para proclamar que venía destrucción para una nación, para Nínive. Este hombre se ocultó de muchas maneras, porque conocía que el Padre Eterno era misericordioso y sigue siendo misericordioso. Y este hombre se resistió. Un día dice que se mete en una barca. Y cuando va en la barca en alta mar, empieza a haber una tormenta como nunca había habido. Los hombres que iban de marineros en esta barca y el capitán se asustan mucho. Quitan todos los enseres que habían en la barca, los dioses ajenos que llevaban, y averiguan, ¿verdad?, si había alguien más en esa barca. Ahí había un hombre llamado Jonás, que él estaba en su camarote acostado, teniendo la seguridad de que el Padre Eterno lo estaba guardando. Y entonces lo llaman y él declara exactamente que lo que estaba sucediendo era porque él no estaba haciendo la voluntad del Padre. Y pide que lo arrojen a la mar. Jonás es tragado por un pez grande, dice la Escritura. Y antes de compartir con ustedes el pasaje de Jonás, la pregunta es, si usted está pasando tribulación, hermano, y si usted ha tenido un llamado del Señor y en este tiempo no lo está ejercitando, tal vez sea como Jonás, que está rehuyendo el llamado que el Padre Eterno le hizo. Pero el Padre Eterno le hizo ese llamado para ponerle a usted en alto. Yo compartía con los hermanos, con uno de los hermanos Villalobos, esta semana que su padre estuvo enfermo, y les decía,
que hay una promesa para nosotros en la Escritura, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo habla de los talentos, que reparte a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y entonces a cada uno de los que multiplicó los talentos les dijo: bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le hago la interrogante a usted, amado hermano, hermana, amigo y amiga. ¿Está poniendo por obra los talentos que el Señor le dio? ¿Los está multiplicando? ¿Está llevando el mensaje de salvación a aquel que lo necesita? Pues Jonás es tragado por el pez, como lo declara la Escritura. Y para ello le pido me acompañe al libro del profeta Jonás en su capítulo 2, versículo 6. Y dice Jonás: descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Jonás tuvo que pasar un proceso muy difícil. Yo creo que nosotros no lo debemos de pasar. Si sencillamente le decimos: Padre, necesito agradarte. Necesito hacer tu voluntad. Por eso le decía la oración que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y que nosotros en este tiempo muchos repetimos: hágase tu voluntad en los cielos, así como aquí en la tierra. Necesitamos agradar al Padre haciendo su voluntad. Publicar su salvación hasta lo postrero de la tierra. Hoy, yo sé que muchos oramos por muchas personas, pero también tenemos que proclamar la palabra de nuestro Padre eterno. Hemos sido instruidos a través de esta palabra. No podemos guardarla para nosotros. Recuerde usted de las miserias, como recuerdo yo de las miserias de donde el Señor me sacó. Y verá que el Señor ha sido fiel en todo este tiempo. Y por último, el salmista dice: no ocultar la misericordia y la verdad del Padre eterno en la asamblea. Job dice en su capítulo 10, versículos del 11 en adelante: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Hermanos, cuando nosotros analizamos la historia de este hombre Job, era un hombre muy rico, poseía muchos bienes, tenía una familia. Sin embargo, cuando el Señor permite que Satanás toque todo lo que tiene, viene Job y en ningún momento reclama o reniega de lo que el Padre Eterno le quitó. De hecho, su esposa le dice: ¿sabes qué, Job? Maldice a tu Dios y muérete. Y él dice: bendito sea Yahweh. El Dios, Él dio y Él también quitó. El apóstol Pablo nos dice: he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Pero Dios es fiel. En todo tiempo el Padre ha sido fiel con nosotros. Job dice: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Hermano, Dios no desea mal para ninguno de nosotros. Hay un pasaje en Jeremías que es precioso.
Y este pasaje dice que el Padre Eterno nos da, ¿verdad?, aún aquellas cosas que nosotros necesitamos. También la Escritura, este pasaje dice que los pensamientos de nuestro Padre Eterno son de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un fin y una esperanza mejor, dice. No es lo que tenemos, es un fin y una esperanza mejor. La Escritura dice que el Padre Eterno nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos por el poder que opera dentro de nosotros. Si usted quiere y yo queremos alcanzar las promesas de nuestro Padre Eterno, tenemos que hacer su voluntad. He compartido en este tiempo con algunos hermanos y hermanas y les digo, mire, la palabra del Señor nos habla en Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30 de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones por la desobediencia. Pero nosotros muchas veces queremos tener las bendiciones. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías en su capítulo 1, versículos 19 y 20 que dice: si quisierais y oyerais, comeréis lo mejor de la tierra. Si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Y de hecho el apóstol Pablo, la epístola a los Hebreos en su capítulo 10, versículo 35 nos dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tal vez usted perdió ya la paciencia, o tal vez usted está en el momento de apuro, pero dice que nos es necesaria la paciencia, pero haciendo la voluntad del Padre para poder obtener su promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá la epístola a los Hebreos nos está hablando de algo muy importante: preservar el alma. ¿Y dónde vamos a preservar el alma? En los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos de lucha, de prueba, en los momentos de persecución. Necesitamos el elemento fe, si somos justos delante de Dios. Necesitamos paciencia, pero la paciencia es haciendo la voluntad del Padre. Hoy, usted y yo hemos escuchado 5 elementos que son necesarios en nuestras vidas para agradar a nuestro Padre Eterno, para hacer su voluntad. Meditar en su ley y que su ley esté en nuestro corazón. Anunciar la justicia de nuestro Padre en la congregación y hablar verdad. No encubrir esa justicia. Publicar su fidelidad y su salvación. La invitación es para que cada uno de nosotros meditemos qué hemos dejado de hacer. Y si estamos agradando al Padre, si esta oración del Padre nuestro, como usted y yo la conocemos, la estamos aplicando y le estamos diciendo: Padre, que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. O como dice Salmo 143:10, que le leí al principio: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Tenemos al Espíritu Santo para guiarnos en este tiempo, hermanos. Yo quiero agradecer este valioso tiempo que el Padre nos ha dado para compartir su palabra. Pero quiero agradecer en este tiempo por la vida de cada uno de ustedes. Porque creo sinceramente que al igual que yo, cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. Necesitamos descubrir el propósito, pero el propósito empieza por obedecer. Y obedecer la palabra de nuestro Padre Eterno para que le podamos honrar y glorificar en este tiempo. No es a través de los sacrificios, porque esto ya no le agrada al Señor. El sacrificio más grande que podemos hacer es entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo, reconociendo siempre su señorío, teniéndole a Él como ejemplo de obediencia a lo que Él hizo por el Padre. Obedecerle en todo tiempo. Y si usted me lo permite en casa, pues hoy quisiera orar por nuestras vidas. Diciéndole, Padre Eterno, gracias por este tiempo. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor. Porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has guardado. Tú, Señor Jesús, has sido nuestra roca de salvación. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú nos has rodeado con tus ángeles y tu ángel ha acampado alrededor nuestro y nos ha defendido. Hoy, Padre, queremos rendir nuestro corazón a ti. Nuevamente venir ante ti, Padre, como niños, diciéndote, he aquí estoy, para hacer tu voluntad y poderte agradar, Padre Eterno. Ya no hacer mi propia voluntad. Ya no enredarme en los negocios de esta tierra, de este mundo, sino agradarte en todo, Padre Eterno. Sé que para mí humanamente es difícil, pero yo clamo en este tiempo para que tú me ayudes a hacer tu voluntad y que tu Espíritu, Padre, me guíe a esa tierra de rectitud. Padre, que pueda promulgar y confesar tu salvación, Señor Jesús. Que pueda confesar tu gracia sobre mi vida. Que tú me uses como instrumento útil. Y uses a los hermanos y hermanas como instrumentos útiles en este tiempo, Padre, para proclamar tus virtudes, para proclamar tu gracia, tu salvación hasta lo postrero de la tierra, Padre. Porque tú sigues siendo fiel. Y tu palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Padre, levanta al caído, aquel que ha perdido sus fuerzas, pero conforme a tu palabra que dice que a los que esperan o esperamos en ti, Yahweh, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Que sean renovadas las fuerzas como las águilas, que tengamos las fuerzas del búfalo. Que el poder y la unción de tu Espíritu, Padre, nos levante en esta hora, como levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Pero que tú, Señor Jesús, siempre estés con nosotros. Y estemos cimentados en ti, que eres nuestra roca. Porque tu palabra dice que el que edifica su casa en la roca, podrán venir vientos, tempestades, que su casa no caerá. A ti la honra y la gloria. Aleluya, Padre Eterno. Amén y amén. Gracias por su atención. Esperamos poder compartir con ustedes el mensaje el día miércoles a las 6 de la tarde en nuestro conversatorio. Que usted pues esté atento. Reiteramos nuestra invitación para que nos pueda seguir en cualquiera de nuestros canales en YouTube, en Facebook, en Ministerio Shedeur, o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Presione la campanita, como dicen muchos, ¿verdad? No tiene ningún costo para usted.
Esperamos saber de usted, hermanos, a través de nuestro chat habilitado en Telegram. Soy Luz. Si usted tiene necesidad de alguna oración, pues háganoslo saber en este grupo o a través de nuestra página principal. Será una bendición el poder orar juntamente con usted por sus necesidades. Que el Señor le bendiga grandemente. Esperamos nos acompañe también el día jueves a nuestra oración de ayuno, y el día domingo lo esperamos el próximo domingo a esta misma hora, para que podamos compartir juntos y deleitarnos en la palabra de nuestro Padre eterno. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en sus hogares. Que el Señor les bendiga grandemente.